entradas. ¿Sí? Y acabamos de ingresar estos valores. Entonces, los min términos son el 0, el 1 y el 4. ¿Sí? Recuerde que significa que con esos min términos la función se hace 1. Entonces quiere decir que el 0, el 1 y el 4 tienen que ir a BCC. O pues también se les puede dejar sin conexión, porque recuerde que en TTL estos integrados les asumen que ingresa un no lógico cuando no tiene conectado nada a las entradas. Y estos dos valores de X que están aquí, en este caso, pues les pueden dar cualquier valor. Puede darle el valor de 0, puede darle el valor de 1. No sé, al 2 le quiere dar el valor de 0 y al 7 le quiere dar el valor de 1, no importa. Sí. Cuando no estoy introduciendo variables, realmente eso no afecta. Entonces yo podría, las otras demás entradas, ¿sí? Que no aparecen aquí, pues ya sabemos que son los ceros. Entonces, suponiendo que yo le quiero dar a esta X también el valor de 0, entonces todos los demás tendrían que conectarse a tierra. Y esto sí se debe conectar a tierra. Los que usted puede dejarles sin conexión son los que tienen el valor del 1 lógico. Pero los que tienen el valor del 0 lógico, y como estamos trabajando en lógica positiva, a esos pues hay que conectarlos a tierra. Y la función va a tener aquí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí creo que no tiene problema. Ahora, esto no nos sirve o no funciona si es que usted el enable no lo conecta. Entonces, hay que recordarse que debemos activar el multiplexor. Ahora, en el caso de que yo quiera usar no el MUX de 8 a 1, sino el MUX de 4 a 1, significa que debería introducir una variable. Si usted no lo puede hacer directo, entonces haga la tabla de verdad. Para el MUX de 8 a 1 podemos ingresar directo. Entonces, el 0 es 1, el 1 es 1 y el 4 es 1. El 2 es X, el 7 es X y los demás son ceros. ¿Ya? Esto es lo que acabamos de hacer con el MUX de 8 a 1, generar esta tabla, de verdad. Pero si yo quiero usar el multiplexor de 4 a 1, tenemos un pequeño problema porque el MUX de 4 a 1 solo tiene 2 selectores. Y entonces aquí voy a ingresar las variables más significativas, la A y la B, pero me falta ingresar la C. Entonces, la C no va a ingresar por aquí, la C va a ingresar por las entradas de datos. Y ahí es cuando tenemos que introducir las variables. Aquí igual voy a generar la función y este tiene 4 entradas. Y le voy a activar. Por lo general, la variable que se introduce es la menos significativa, entonces en este caso sería la variable C. Y como me quedan 2 variables en la tabla de verdad, bueno, al final son 3, pero separadas me quedan 2, significa que yo debo tener solo 4 combinaciones en mi tabla de verdad, y es por eso es que dividimos la tabla en grupos de 2, porque de esta manera consigo las 4 combinaciones, la 0, 0, la 0, 1, la 1, 0 y la 1, 1. Usted puede sacar los valores de la función con min términos o max términos. ¿Sí?
Por lo general resulta un poco más sencillo hacerlo por min términos, pero ahí en las diapositivas está que puede ser como max términos o puede ser con min términos. Entonces simplemente sumamos, ¿sí? Si yo aquí tengo 1 y 1, lo que hago es multiplicar el valor de la función por el valor de la variable que estamos introduciendo, ¿sí? Entonces, por cada división que usted tiene aquí, usted ve que tiene C negado y C. Si le hago por min términos, esto es C negado y esto es C. Si le hago por max términos, esto es C y esto es C negado. ¿Sí? Si no se acuerda de eso, para que por favor revise. Yo le voy a hacer por min términos. Entonces yo aquí tendría solo en este casillero, yo tendría el 1 por C negado más el otro valor que tengo en ese casillero, que es 1 por C. Y es por eso que al aplicar el álgebra booleana aquí, C negado más C nos da 1. O sea, en pocas, cuando usted tiene lleno toda esta división de unos, a la final le va a dar 1. En este de aquí sí tengo que empezar a ver qué me conviene que sean esas X. Como este valor de aquí es 0, me conviene que esta X también tenga el valor de 0. Y de esa forma consigo que esta división sea de 0. 0 por C negado más 0 por 1 me da 0, ¿sí? Aquí vamos con esta X de acá, pues también nos conviene que esa X tenga el valor de 0. Entonces, este casillero de aquí también se va a hacer 0. Y aquí, pues simplemente tengo un solo valor y este multiplico por el valor de la variable introducida, literalmente, ¿no? Entonces aquí tendría 1 por C negado, que nos da C negado, y eso es lo que nos queda en ese casillero. Y ahora estos son los valores que vamos a ingresar aquí. Entonces, ¿qué voy a ingresar? Esto es mi I sub 0, esto es mi I sub 1, mi I sub 2 y mi I sub 3. Entonces aquí en la I sub 0 voy a ingresar 1. O sea, estoy trabajando con lógica positiva, es VCC. Y en el 1 y el 3 voy a ingresar tierra. Y la C va a ingresar por aquí. Le voy a mandar por acá. Entonces aquí ingresa mi variable C, pero complementada. Y así nos quedaría. También podemos usar multiplexores de 2 a 1, pero el multiplexor de 2 a 1 tiene un solo selector. Y entonces solo puedo ingresar una de mis variables de la tabla de verdad, que en este caso sería A. Siempre se las ingresa a las más significativas. Y este solo tiene 2 entradas. Entonces, para poder usar el multiplexor de 2 a 1, ahora debo introducir 2 variables. Y como solo me queda una que no estoy introduciendo, solo debo tener 2 combinaciones en mi tabla de verdad y es por eso que se hacen grupos de 4. Ahí en las diapositivas le dice, ¿no? Si usted introduce una variable, 2 elevado a la 1, grupos de 2. Si introduce 2 variables, 2 elevado al cuadrado, grupos de 4. Y esto va a ingresar a la I sub 0 y esto va a ingresar a la I sub 1. Y de igual manera, lo mismo que hicimos para, para el multiplexor de 4 a 1, hay que hacer para el multiplexor de 2 a 1. Le voy a borrar esto para hacerla en la misma.
Y otra vez tenemos que analizar cuál sería el valor adecuado para las X. Pero aquí sí, estarle dando arbitrariamente usando bool, como dice Tomás, pues se hace muy largo. Y es aquí cuando sería bueno, o sea, ya con experiencia aquí conviene que esta X valga cero, ¿sí? Pero cuando todavía no tiene práctica en eso, entonces usted lo que hace es, a cada división que está aquí, le toma como si fuera una tabla pequeñita, ¿sí? Y le simplifica usando mapas K. ¿Por qué? Porque tengo las X. Y bueno, y también si tiene los bonos, si quiere hacerlo, lo hace. Entonces, acuérdese, le voy a borrar. Este de aquí ya no es, ¿no? Estoy trabajando con el lápiz verde. Ya. Entonces, por cada división que acabamos de hacer, usted da igual. Si usted quiere trabajar con mil términos, entonces aquí usted tiene 0, 0, que sería B negado, C negado, B negado, C, B, C negado y B, C. Y se repite para las otras divisiones. Pues si usted quiere trabajar con max términos, entonces yo tendría aquí B más C, B más C negado, B negado más C y B negado más C negado. ¿Sí? Nuevamente, si no recuerda eso, por favor, revise. Entonces, yo voy a coger esta división y las voy a poner en un mapa acá. O sea, es como que tuviera una tabla de verdad con dos variables y una salida. Mis dos variables son las que estoy introduciendo, la B y la C. Y ubico los min términos, ¿no? Entonces, aquí tengo el 1, aquí está X y el otro 0. Y lo mismo para la otra división. Aquí tengo 1, este de aquí es 0, este de acá es 0 y este de acá es de X. Y simplificamos. Siempre el objetivo de los mapas K es cubrir los unos. Y listo, ya están cubiertos. Eso quiere decir que esta X, como no le tomo en cuenta, entonces le dejo con el valor de 0. Y lo mismo va a suceder para esta, porque aquí solo tengo una isla. Y entonces esta también toma el valor de 0. Y listo. Entonces, ¿a qué es igual esto de aquí? Es igual a B negado. Simplifica, ¿sí? Usted aplica mapa acá y esto es B negado. Entonces, todo este casillero de aquí es B negado. Y ese de acá, pues simplemente quedó como isla y esto queda B negado, C negado. Y esto es ahora lo que va a ingresar acá. Entonces tengo mi B negado o B complemento que ingresa acá. Tengo el B complemento por C complemento que ingresa acá. Y ahí tiene la misma tabla de verdad generada con los tres multiplicadores. Y aquí está la parte que me estabas preguntando, no sé quién eras, Mateo, creo. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Qué más?
En el caso de tener 4 variables, pues ahí en cambio tendría una opción más para resolver, sí, que es como el ejercicio que pusimos en clase. Si no quiere introducir variables y yo tengo 4 variables, el MUX que debería escoger es el de 16:1 porque se tiene 4 selectores. Si quiero usar el MUX de 8:1, tengo que introducir una variable. Si tengo que usar el MUX de 4:1, tengo que introducir 2 variables. Y si quiero usar el MUX de 2:1, tendría que introducir 3 variables. Entonces recuerde que cada vez que introduce las variables, o dependiendo de cuántas variables introduce, hace las divisiones. Aquí sería en el caso de no introducir ninguna. Si voy a introducir una variable, divido mi tabla en grupos de 2. Si quiero introducir 2 variables, divido mi tabla en grupos de 4. Si quiero introducir 3 variables, divido mi tabla en grupos de 8. Y en cada división usted hace exactamente lo mismo. Si, si vamos a trabajar con lógica mixta, pues no me complico y simplemente hago lo mismo que hicimos en baja escala de integración. Si, si mi variable A se activa en bajo, esta variable A se activa en bajo, entonces para que haya compatibilidad de nivel yo le tengo que aumentar el inversor. Si la función se activa en bajo, que haya la compatibilidad de nivel, le tengo que aumentar el inversor. Cuando estamos diseñando, ¿no? Cuando estamos diseñando, no cuando estamos leyendo los circuitos. Y listo. Porque la otra opción, cuando usted hace, recuerde que usted puede hacer también su tabla de verdad con altos y bajos. Pero si usted ya tiene esta tabla y decide cambiar los niveles de activación, pues tiene que ser una nueva tabla. Y obviamente los cambios se van a dar aquí. ¿Sí? Pero aquí simplemente pues es mucho más fácil siempre trabajar con ceros y unos, ¿sí? Igual que hicimos en baja escala. Y ya cuando usted tiene su circuito, acá aplica la lógica mixta. Ahora, también recuerde que ya en la práctica los multiplexores tienen dos salidas, uno que se activa en alto y otro en bajo, entonces acá simplemente en lugar de usar la salida en alto, usa la salida en bajo en el caso de que, pues, como dato tenga que la salida F se activa en nivel bajo. Y listo. Si su tabla de verdad tiene más de una función de salida, pues por cada función de salida tiene que estar un MUX, ¿no? Obviamente porque un solo MUX no le sirve para generar todas las funciones. Cada MUX tiene una sola salida. ¿Alguna pregunta adicional con esto? Dije, una consulta. La prueba de mañana es hasta de codificadores, ¿verdad? Sí. Dije, gracias. Hasta lo de la semana anterior que les pedí que lean. Esta semana creo que les mandé codificadores, no sé qué más. Pero, o sea, sí, hasta la semana anterior hasta de codificadores. ¿Qué más? Está todo claro, entonces. Ya leyeron lo que tenían que leer, consultaron lo que tenían que consultar, revisaron las diapositivas finalmente o no, preguntas. Yo tengo una pregunta, Inge, que era ¿cómo utilizábamos los decodificadores para hacer demultiplexores? No le entendí muy bien ese conceptito. Lo que pasa es que
Cuando tú buscas en el datasheet un demultiplexor, no sé si lo has buscado, te entrega el dato de un decodificador, porque no existen como tal, como demultiplexores, circuitos integrados, sino que los decodificadores funcionan como demultiplexores, obviamente haciéndole cambios. Entonces, en las diapositivas también estaba eso, ¿no es cierto? Y hay muchas maneras bueno, no muchas, tengo 2 o 3 maneras de usar el decodificador como demultiplexor. Pero si tú revisas el datasheet por ejemplo, yo quiero un demultiplexor de 1 a 4, ¿sí? Porque es lo contrario del multiplexor. El demultiplexor es como un distribuidor de datos. Entonces, si yo quiero, o si tú buscas en el datasheet un demultiplexor de 1 a 4, lo que vas a encontrar es el decodificador de 2 a 4. ¿Y por qué es este asunto? Revisaron las diapositivas de lo que hace el demux y el decoder, ¿verdad? Pues si no, no se va a entender. Juan. Sí, o sea, yo le entendí como, es como voltearle al decoder para hacerle un demux. Voltearle al decoder. No, no hay que voltearle al decoder. Al mux le volteas y le haces el demux. Obviamente no es que se pueda, ¿no? Pero, Sí, o sea, como que gráficamente le vi así. si yo tengo un demultiplexor de 1 a 4, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Tiene una sola entrada de datos, pero tiene 4 salidas. ¿Qué hace el demultiplexor? A ver, se podría decir que es como un selector también, pero no selecciona entradas, selecciona salidas. Y la salida que fue seleccionada va a contener la información de la entrada. Es lo que hace el demux. Y obviamente, pues para saber en cuál de estas salidas coloco lo que tengo en la entrada, pues también tiene selectores. Y entonces, bueno, va a tener 2 selectores, ¿no? Porque tengo 4 salidas. Ya, y esta es mi única entrada, la I. No sé cómo le puse en las diapositivas, no importa. Entonces, ¿cuál es la tabla de funcionamiento de este demultiplexor? Igual que en el multiplexor, los pines que nos interesan, primero el enable, ¿no? Porque que activa el integrado. Y luego los principales son los selectores. Porque esos son los que le dicen al MUX o al demux en donde colocar las entradas. Entonces, en el caso de este demultiplexor, tiene 4 salidas, la Y0, la Y1, la Y2 y la Y3. Entonces, si se entendió lo que está en las diapositivas o lo que leyeron. Entonces, cuando en los selectores de 00, estos que dicen, muy bien, te voy a escoger a ti y es 0, y tú vas a contener lo que esté en la entrada de datos. Si aquí esta entrada de datos vale 0, entonces aquí tengo 0. Si esta entrada de datos vale 1, entonces aquí tiene 1. Si pongo en los selectores 0, 1, entonces dice, muy bien, entonces ahora la Y1 es la que va a contener la información de la entrada. Con 1, 0, la Y2 es la que va a contener la información de la entrada. Y con 1, 1, la Y3. ¿Sí? Y el resto de salidas están desactivadas.
Así funciona el demux. Y el funcionamiento es muy parecido en el caso del decodificador. Para poder asociar, yo necesito un decodificador que tenga la misma cantidad de salidas que el demux que quiero usar. Entonces, como en este caso estoy con un demux que tiene 4 salidas, entonces voy a escoger un decoder que tenga 4 salidas. ¿Cuál es ese? El decoder de 2 a 4. Entonces, mi decoder de 2 a 4, como el nombre lo dice, tiene 2 entradas y 4 salidas. ¿Qué hacen los decodificadores? Dependiendo del código que ingreso aquí, activa una de sus salidas. ¿Sí? Entonces, las tablas de ellos, ¿cuándo van a ser iguales? Si esta es Aquí en el decoder también hay una cosa muy importante. Es muy importante identificar quién es la entrada más significativa. En los multiplexadores eso no importa. En las entradas de datos, pero acá sí importa porque usted aquí ingresa un código. Entonces, ¿qué hace el decoder? Aquí tengo mi I sub 1 y aquí tengo mi I sub 0. Y tiene las 4 salidas. ¿Cómo las ponga las salidas? ¿Sí? Porque las salidas nos sacan un código. Entonces, ¿qué hace el decoder? Cuando en las entradas usted pone la combinación 00, entonces, ¿qué hace? A la Y0 le activa. Con 01, ¿a quién le activa? A la Y1. Con 10, ¿a quién le activa? A la Y2. Y con 11 le activa a la Y3. Y el resto están desactivadas. ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, pues son muy parecidas las tablas. Si yo quiero usar mi decoder para que funcione como demux primero, ¿quiénes serían los selectores? Serían estos. ¿Sí? O sea, si yo a este le quiero hacer demux, mis selectores serían estos. ¿Cuándo estas dos tablas son iguales? ¿Cuándo serían iguales? O sea, son iguales de por sí, ¿no? Están muy parecidos. O sea, ahorita no son iguales, porque aquí está ahí y aquí dice 1 activado. ¿Cuándo las dos serían iguales? Si se ingresa la variable i en el decodificador. O no, ya, o sea, eso es lo que tenemos que hacer. Pero solo aquí en el demux, para que esta tabla de verdad sea idéntica a esta tabla de verdad, ¿qué le tengo que hacer a este demux? Para que aquí en i tenga el valor de 1. Esta entrada de aquí debería tener mi valor de 1, ¿sí? Porque aquí dice, coloca en estas salidas lo que tenga i. Si i tiene el valor de 1, entonces las dos son igualitas. ¿Sí? Entonces, es por eso que se usa el decoder para formar el demux. Entonces, la una opción es que cuando usted use el decoder, le voy a poner al decoder acá. El asunto es este. Yo tengo el decoder de 2 a 4. Aquí está la I sub 1 y la I sub 0. Aquí está la Y0, la 1, la 2 y la 3. Este está aquí adentro. Y yo quiero con este hacer el demux. ¿Qué tiene el demux? Tiene 4 salidas
Y estas son las salidas del DEMUX. Tiene dos selectores. Los voy a poner acá mismo. ¿Ya? Tiene dos selectores, S1, S0, y tiene otra entradita más, que es la entrada I. ¿Ya? Entonces, de todo esto, ¿sí? O, mejor dicho, ¿qué le hago al decoder para llegar al DEMUX? Para eso, otra vez vemos las tablas. ¿Qué es lo que decía hace un rato? ¿Qué es lo que ya puedo asociar? Estas dos entradas del decoder ya serían los selectores del DEMUX, ¿sí? Porque cuando usted al DEMUX en los selectores le pone el 00, el DEMUX a la Y0, ¿sí? La toma o la escoge para colocar ahí la I. ¿Qué hace el decoder? Cuando yo pongo en sus entradas 00, también selecciona a la Y0. ¿Y qué hace con esa Y0? La activa. Entonces, ¿qué debería hacerle a este para que yo aquí tenga el valor de I? Ahorita, ¿qué hace este? Si yo pongo aquí, voy a poner un ejemplo. Si yo pongo aquí la combinación 00, ¿qué hace? ¿Qué hace este? A esta salida le activa, ¿cierto? Y las otras están desactivadas. Pero eso no hace el DEMUX. ¿Qué hace el DEMUX? Cuando yo ponga 00, en esta salida tengo I. ¿Cómo consigo llegar de aquí a acá? Como una compuerta entre la salida 0 y I. Ya, es. Entonces aquí aplico el álgebra de Boole. ¿Sí? ¿Qué me dice? Multiplico I por 1 y esto me da I. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta entrada ahí viene acá. Y entonces ahora sí, esto es esto. Y lo mismo hay que hacer para todas las otras salidas. Es muy fácil. Tome en cuenta que el decoder tiene el pin de habilitación y hay que activarle, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Sí. yo pensé que era como que la entrada I tenía que ser como la que le dé el activado y desactivado al decoder. También, esa es otra opción. Y esa es si tú revisas el datasheet del decoder, en la tabla de funcionamiento del datasheet te va a decir eso. Entonces, bueno, por un lado se entiende esto, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ya yéndonos a la práctica, pues la mayoría de decodificadores tienen sus salidas activadas en bajo. O sea, están así. Y entonces, si ese fuera el caso, ahorita ya no funcionaría. ¿Qué hay que hacer? Tocaría invertirle. Ya. La una opción es que yo venga acá y le invierta, ¿cierto? Y ya, anulo este inversor y funciona. ¿Cuál sería la otra opción? Conectarle la I al enable. Y cuando sea 1, como se active en bajo, nos va a dar 1 a la salida. Ya, pero esa es la otra solución, pero quedándonos en esta solución. En esta solución, si yo no quiero aquí aumentar un inversor, porque esto implica, aumentar este inversor aquí implica otro integrado más. Ya, pero si yo no quiero aumentar este inversor, ¿qué hago? ¿Qué cambio? La compuerta. Exactamente. Porque ahora me está diciendo, cuando se active una de estas salidas, me va a dar 0 voltios, ¿sí? Y entonces aplico nuevamente la álgebra booleana. Lo que quiero es obtener I, no 0 voltios. ¿Sí?
Pero si yo tengo en el otro, en la compuerta 0, ¿cómo consigo que aquí se me genere el i? Con la multiplicación ya no lo logro, porque 0 por lo que sea me da siempre 0. Entonces, ¿con qué lo logro? Con la suma. ¿Sí? Porque i más 0 es i. Entonces, si yo tengo esto, la una opción es esta, que está bien. Y la otra opción es cambiar la compuerta. Pero para todo esto usted debe recordar todo lo que ha visto, la álgebra booleana, todo. Ya. Y con esta solución lo que me ahorro es un integrado. Ahora, ¿cuál es la tercera solución? ¿Sí? No usar estas compuertas y como dice Mateo, voy a usar el enable. Entonces ahorita ya vamos con dos soluciones. Entonces, pues ahí es cuando voy a usar el enable del decodificador. Lo voy a dejar así, con las salidas activadas en bajo. Nuevamente, hay que sabernos la tabla de funcionamiento de ambos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Cuando yo ponga aquí, estoy con este ejemplo, cuando yo ponga aquí 0, 0, yo debo tener aquí el valor de i. Entonces, ¿cómo le conecto i acá al enable? ¿Qué pasa cuando i tiene el valor de 0? Fíjate bien, i tiene el valor de 0. Aquí esta i debe tener el valor de 0, porque le estoy dando ese valor. Cuando yo le ponga el valor de 0 a la i, mi decoder se activa. ¿Sí? Porque se activa en bajo. Y como se activa, y aquí tengo 0, 0, ¿qué hace este? Activa esta salida. La activa. Pero le voy a poner así, ¿no? Pero usted ya sabe que como se activa en bajo, ¿qué significa este 1 lógico? Significa 0 voltios. Entonces, ¿contiene la salida y es 0 el valor de i? Sí, sí contiene. Ahora le voy a dar ahí el valor de 1. ¿Qué pasa cuando en i ingreso el 1? Este se desactiva. ¿Qué pasa cuando el decoder se desactiva? Sus salidas están desactivadas. Como sus salidas se activan en bajo, el momento que se desactiven, ¿sí? En niveles de voltaje significa 5 voltios. Y entonces, estos 5 voltios equivalen a este 1 que está aquí, sí, porque este 1 que metí aquí son 5 voltios también. Y te funciona como de MUX. ¿Qué pasa si en lugar de que el decoder tenga las salidas activadas en bajo, tenga las salidas activadas en alto? ¿Qué cambiaría? Tocaría invertir a la i antes de que ingrese. Así es. Ajá. Y ya, ahí está el Demux con decoder. ¿Alguna pregunta? Juan.